Bienvenidas y bienvenidos, queridos estudiantes de segundo medio 2020, a nuestra primera clase de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En primer lugar, tenemos que aclarar un concepto clave que creo que ya saben cuál es. ¿Qué es la aceleración? La aceleración corresponde a la variación de velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo. Que cambie la velocidad significa que vamos a tener matemáticamente una variación de velocidad en un intervalo de tiempo, como aparece aquí. Esa es la definición de aceleración, que lo podemos descomponer como velocidad final menos velocidad inicial dividido por aquel intervalo de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, que es el que estamos ocupando, la unidad de medida va a ser el metro por segundo al cuadrado. ¿Qué significa metro por segundo al cuadrado? Una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, por ejemplo, significa que la velocidad aumenta 2 metros por segundo por cada segundo. Es decir, puedo tener una velocidad inicial de 1 metro por segundo y en el tiempo 1 segundo aumenta 2 metros por segundo. Es decir, de 1 paso a 3. La velocidad a los 2 segundos, como acaba de pasar 1 segundo, debo aumentar 2 metros por segundo. 3 más 2 son 5. Por lo tanto, tengo ahora 5 metros por segundo. ¿Qué significa que una aceleración sea negativa? Por ejemplo, menos 3 metros por segundo cuadrado. Significa que la velocidad disminuye 3 metros por segundo por cada segundo. Tomemos otro ejemplo. Si la velocidad inicial, por ejemplo, fuera 10 metros por segundo, eso significa que es la velocidad en un tiempo cero. La velocidad 1 segundo después sería 10 menos 3, es decir, 7 metros por segundo. Eso significa que la velocidad disminuyó. ¿Sí? No quiere decir que tiene valor negativo la velocidad, sino que al pasar 1 segundo ha disminuido de 10 a 7. Si la velocidad a los 2 segundos debería disminuir 3 metros por segundo de nuevo. 7 menos 3 son 4. Ahora vale 4 metros por segundo. Cuando la velocidad aumenta, tenemos una aceleración positiva y cuando la velocidad disminuye, tenemos una aceleración negativa. Normalmente separamos en dos los movimientos acelerados, que es el primer caso, y los movimientos retardados, que es cuando la velocidad disminuye. En el caso del erizo, por ejemplo, el erizo ahora está en reposo porque no se está moviendo, se encuentra ahí, y necesariamente para poder moverse va a tener que pasar de una velocidad inicial igual a 0 a una velocidad final distinta de 0. Como velocidad inicial es distinta de la velocidad final, no es constante sino que cambia el valor, implica que existe una aceleración en el erizo, que la vamos a ver ahora. Ahí está. Partió en reposo y luego aumenta su velocidad. Vamos a ver un ejemplo. Un automóvil que parte del reposo, con movimiento rectilíneo, alcanza una rapidez de 72 km por hora, después de 1 minuto. ¿Cuál es el módulo de su aceleración media? Bien, en primer lugar, ¿por qué habla de aceleración media? Porque solo sabemos la velocidad inicial y la velocidad final. No sabemos qué es lo que pasa entre medio. Ya sabemos que la velocidad inicial tiene un valor que es 0 porque parte del reposo y la velocidad final es 72 km por hora. Vamos a escribir los datos aquí más ordenados. Velocidad inicial es 0 en cualquier unidad de medida y la velocidad final es 72 kilómetros por hora. Y el intervalo de tiempo en que ocurre esto es 1 minuto.
Si veo las unidades de medida, no hay ninguna concordancia entre ellas. Tengo distancia en metro, distancia en kilómetro, tiempo en segundo, tiempo en horas, tiempo en minutos. Vamos a pasar todo al sistema internacional. Lo más fácil de pasar aquí en un principio es el minuto, porque corresponde a 60 segundos. Recordemos cómo pasamos de kilómetro por hora a metro por segundo y viceversa. Un metro por segundo equivale a 3,6 kilómetros en una hora. Hacia acá multiplico y para acá divido. Por lo tanto, debo dividir 72 dividido 3,6. Y eso me da 20 metros por segundo. Como me están pidiendo que calcule el módulo de la aceleración media es velocidad final menos velocidad inicial, o en este caso rapidez, dividido el intervalo de tiempo. La velocidad final, 20 metros por segundo, menos 0 metros por segundo, dividido 60 segundos. Bueno, el numerador obviamente me queda 20 metros por segundo, el denominador es 60 segundos. Se simplifican los ceros, esto me da 1/3 y 1/3 es 0,3 periódico. Bien, ahora, ¿qué pasa con las unidades de medida? Tengo metro dividido segundo y abajo dividido segundo. El segundo que está abajo, si lo subdivido por un 1, me deja hacer ahora la multiplicación de extremo por extremo y medio con medio. ¿Y qué va a resultar de eso? Resulta metro arriba y segundo cuadrado abajo, que es la unidad de medida correcta para la aceleración. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? O MRUA. Y en casos en que la aceleración es negativa, también podemos encontrar el MRUR, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Al igual que el movimiento rectilíneo uniforme que vimos en las sesiones pasadas, es un movimiento ideal, porque debe cumplir con las siguientes características. La primera es que, para que sea rectilíneo, significa que la trayectoria es rectilínea, es decir, es un móvil que se mueve en línea recta. Por lo tanto, la trayectoria coincide con el desplazamiento y además es un movimiento en una sola dimensión. Uniformemente acelerado significa que la aceleración es constante en este caso. No la velocidad, sino que la aceleración, es decir, la tasa de cambio o el ritmo en que la velocidad se va a ir modificando es siempre el mismo. Eso quiere decir que la aceleración es constante. Por lo tanto, la aceleración media corresponderá a la aceleración instantánea. Y esto se simboliza así. Ya no vamos a hablar de aceleración con una m pequeña, de aceleración media, sino que simplemente aceleración cuando estemos en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o vamos a ver un ejemplo parecido al de las semanas anteriores, pero esta vez vamos a partir con la tabla de datos para la velocidad en función del tiempo. Todavía en esta clase no vamos a ver qué ocurre con la posición de un móvil cuando se mueve con aceleración. Solamente vamos a ver velocidad en función del tiempo. Pero vamos a recordar igual los datos de este ejercicio para nuestra próxima sesión. Un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con 1 metro por segundo cuadrado. Es decir, que por cada segundo que pasa, la velocidad debe aumentar 1 metro por segundo, desde una posición inicial de 2 metros y una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Entonces, en el tiempo cero, la velocidad que lleva es 3 metros por segundo. A esto le llamamos velocidad inicial. Con esta información completa la siguiente tabla. Vamos a ver qué ocurre con la velocidad de este móvil durante los primeros 3 segundos. Un segundo después, tengo que sumar 1 metro por segundo a la velocidad de este móvil, es decir,
no se mueve a 3 metros por segundo, sino que se va a mover a 4 metros por segundo. Un segundo después vuelve a aumentar 1 metro por segundo. Por lo tanto, ahora se mueve con 5 metros por segundo. Y un segundo después aumenta nuevamente 1 metro por segundo, por lo tanto ahora se mueve con 6 metros por segundo. ¿Sí? Es una tabla de velocidad en función del tiempo y ahora vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. De acuerdo a lo que vimos en las sesiones anteriores, cuando las magnitudes van cambiando en una tasa fija, ¿qué tipo de gráfico deberíamos esperar para esta tabla de datos? Para partir la tabla de datos tenemos el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. Lo que acabo de hacer se llama rotular los ejes, es decir, identificar los ejes. En física es muy importante identificar la magnitud y además la unidad de medida con la que vamos a trabajar estos datos. En el tiempo cero, es decir, aquí, el valor inicial de la velocidad era 3 metros por segundo. Un segundo después aumentaba a 4, un segundo después aumentaba a 5 y un segundo después aumentaba a 6. Por lo tanto, si uno la línea, tenemos una función afín. La velocidad inicial corresponde a la intersección con el eje vertical, es decir, ahora que tengo velocidad en función del tiempo, el valor de corte del eje vertical es nuestra velocidad inicial. Y la aceleración va a corresponder a la inclinación o pendiente de esta recta. Y vamos a usar la misma técnica de la semana pasada. Vamos a armar el triángulo cuando hablamos de pendiente y voy a tomar el valor de ese cateto. Este cateto va del 6 al 3. 6 menos 3 es 3 y la unidad de medida, metros por segundo. Luego veo el cateto de abajo que va de 3 a 0, es decir, 3 segundos. Cuando hablamos de pendiente, lo que debo hacer es dividir el cateto vertical con el cateto horizontal. Por lo tanto, tengo 3 metros por segundo dividido 3 segundos. Eso me da 1 metro por segundo cuadrado, que efectivamente es la aceleración que aparece en el enunciado del ejercicio. Voy a retroceder. La aceleración era de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, si la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una función lineal, entonces, de manera genérica, ya sabemos que cuando aparece una línea recta con inclinación, la función afín tiene la siguiente estructura. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es la pendiente, por la variable independiente, que es el tiempo. Corresponde a una función lineal o afín. La pendiente del gráfico corresponde a la aceleración y la intersección con el eje velocidad, o el eje vertical en este caso, corresponde a la velocidad inicial, como habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la función del gráfico de esta diapositiva? Bien, podemos identificar que también tiene velocidad inicial 3. Y para ver la aceleración, tenemos que hacer el triángulo y restar aquí. 8 menos 3 es 5 metros por segundo. Y acá tenemos 8 menos 0 son 8 segundos. Por lo tanto, la aceleración es 5 metros por segundo dividido 8 segundos, lo que nos da 0,63 metros por segundo cuadrado, que es la unidad de medida para la aceleración. Si escribimos la función, tenemos la velocidad en un tiempo va a ser la velocidad inicial 3 metros por segundo más la aceleración por la variable independiente, que es el tiempo. Si ya conocemos las unidades de medida y sabemos que está en el sistema internacional, podemos simplificar esta escritura y simplemente colocar
velocidad en función del tiempo igual 3 más 0,63 por t. Y esta es la ecuación que me dice qué velocidad tiene el móvil en un determinado tiempo. Como es una función, no puedo juntar este 3 con este número de acá, porque no son términos semejantes. Es 3 más 0,63t. Este 0,63t es un solo término que no puedo asociar con el número 3. Es una función y por lo tanto se queda escrita así. Vamos a analizar ahora estos gráficos. Tenemos el móvil A, el móvil B y el móvil C. Y me preguntan cuál de estos móviles es el más acelerado. En nuestro lenguaje cotidiano decimos va muy rápido o va muy acelerado de manera indistinta, pero ahora que estamos estudiando movimiento no podemos confundir velocidad, rapidez y aceleración. ¿Cuál es el más acelerado? ¿Qué significa más acelerado? Significa que tiene mayor aceleración. Y recordemos que la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo. Variación significa que yo veo cuál es la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial. Por lo tanto, para poder resolver esta pregunta, lo que deberíamos hacer es calcular las pendientes de cada uno de estos gráficos y ver cuál es la pendiente mayor o, si tengo buen ojo, ver cuál es el mayor ángulo de inclinación entre estas tres líneas. La línea que esté más inclinada, que tenga un ángulo mayor con respecto al eje del tiempo, ese va a ser el móvil que está más acelerado. Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. En el primer móvil tenemos el triángulo acá para sacar la pendiente. Tendríamos 6 menos 2, esto es 4, y dividido por 6 segundos. La aceleración del móvil A sería 4/6 metros por segundo cuadrado. Lo vamos a dejar ahí. La aceleración del móvil B, ya puedo ver que este ángulo es mucho mayor que ese ángulo. Aquí tengo 6 menos 4 es 2 y nuevamente tengo 6 segundos. Aquí tengo 2/6 metros por segundo cuadrado. Y acá tengo el triángulo por acá. Tengo 7 menos 1 que es 6 metros por segundo. Y abajo tengo 6 segundos. Por lo tanto, la aceleración del móvil C sería 1 metro por segundo cuadrado. ¿Cuál de estos tres valores es el mayor? El del móvil C, porque el móvil A es 4/6, es menor que un entero. 2/6 también es menor que un entero. Así que el móvil que va más acelerado es el móvil C. Es el móvil que está aumentando más su velocidad en función del tiempo con respecto a los otros móviles. A simple vista, ¿cómo puedo diferenciar qué móvil de los que aparece aquí está desacelerando o tiene un movimiento retardado? ¿Qué quiere decir desacelerando? Quiere decir que su aceleración tiene un valor negativo. Un valor negativo lo habíamos relacionado en las sesiones anteriores con una pendiente negativa. ¿Qué significa pendiente negativa en un gráfico? Que la gráfica es decreciente. Es decir, si yo miro en función del tiempo, cómo va aumentando el tiempo, que aumenta hacia la derecha en la gráfica, si los valores van aumentando es creciente y si los valores van disminuyendo es decreciente. Por lo tanto, ¿cuál de estos móviles está desacelerando? Correcto, el móvil A es el que tiene una pendiente decreciente. El móvil B y el móvil C en este caso los habíamos sacado en el ejercicio anterior. El móvil B tiene 4/6 metros por segundo cuadrado y el móvil C tiene una pendiente de 2/6 metros por segundo cuadrado.
Es la misma gráfica del ejercicio anterior, pero he cambiado el orden de los gráficos. El gráfico nuevo es el del móvil A, donde la línea va hacia abajo o en diagonal de esa forma, es decreciente. Si veo, por ejemplo, parte con el valor 6 y termina con el valor 4, este móvil está bajando su velocidad. Ojo, no está retrocediendo. Este es un móvil que podríamos decir que está frenando. Es un móvil disminuyendo su velocidad o frenando. Si llega a velocidad 0 es porque definitivamente frenó, porque significa que quedó luego en reposo. Bueno, ¿y qué valor tiene este gráfico? Tiene el mismo valor que el gráfico C, tiene los números al revés, pero lo vamos a ver igual. Aquí tiene 6 menos 4 es 2 y tiene 6 segundos, pero como es decreciente, va a quedar negativo el 2, menos 2/6 metros por segundo cuadrado. Pero ¿cómo sé cuándo queda negativo y cómo sé cuándo queda positivo? Bueno, ¿cuál es la velocidad inicial en este caso? Es 6, porque es la que le corresponde al tiempo 0. Y la velocidad final, en este caso, es 4, que es la que le corresponde al tiempo 6. Por lo tanto, cuando yo reste, me va a quedar 4 menos 6 y por eso es menos 2. Y bien, muchachos y muchachas, hasta aquí la clase de esta semana. La próxima semana vamos a ver cómo queda la ecuación itinerario que no hemos tocado en esta clase, que es la que nos habla sobre la posición del móvil en función del tiempo. Si tienes cualquier duda sobre la clase de hoy o de esta semana en realidad, sobre el concepto de aceleración y cómo varía la velocidad en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente retardado, puedes hacer tus preguntas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Y si quieres, puedes hacer nuevamente esta actividad en Edpuzzle, pero no olvides hacerla de nuevo si me pides que te resetee la actividad. Espero que tengas una bonita semana, no salgas de tu casa, lávate muy bien las manos y que estés súper bien.